Maravilloso compartir la palabra del Señor. Este mensaje está siendo transmitido por la voz de la fe, directamente desde la ciudad histórica Cartagena de Indias. Y precisamente le llamamos Cartagena de Indias porque existe otra Cartagena en España. Y esta es Cartagena de Indias, una réplica pura de la Cartagena original. La voz de la fe, una emisora que nació en el corazón de Dios para llevar a tu alma, a tu hombre interior, a tu espíritu, aliento y fuerzas espirituales. Hoy quiero entonces compartir con usted el peligro de no guardar nuestros pies, ya que se pueden deslizar. En el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1, la palabra de Dios dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Usted puede ser un cristiano de muchos años. Sin embargo, si usted se descuida creyéndose que usted es un super cristiano, que usted es un mega cristiano, que usted es no necesita nada de nadie, puede terminar bien desanimado. Puede terminar en el suelo, derrotado por el enemigo. Por eso dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Es por ello que en este camino del Señor nadie es todopoderoso. El único todopoderoso es el eterno, Dios. Tus pies se pueden deslizar porque el enemigo empieza ministrando a tu espíritu que está bien, que tú estás súper bien, mega bien. Y en ese concepto egocéntrico y personal, sus pies se pueden ir deslizando. ¿Deslizando hacia dónde? Hacia el infierno eterno, hacia el mundo de las tinieblas, hacia el mundo de la incredulidad, hacia el mundo de la indiferencia por las cosas de Dios, hacia el mundo de creer que no necesitamos de Dios. Hay un mundo en la parte oscura donde están plenamente convencidos que ellos en su casa, leyendo la palabra, orando y cantando, no necesitan caminar con la iglesia del Señor que va rumbo a las mansiones celestiales. Es un trabajo de carpintería que los demonios realizan en tu mente, en tu espíritu, de convencimiento de que usted no necesita caminar con la iglesia. Es un trabajo de arte, pero satánico. Satánico. Porque si la iglesia no fuera importante para Dios y para la misma iglesia, Dios no hubiese establecido la iglesia, no hubiera muerto por la iglesia y hubiera dejado escrito: todo aquel que se porte bien, todo aquel que lea la Biblia, todo aquel que cante y ayune en su casa, entrará al cielo. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47, que el pueblo del Señor, la iglesia, alababan, adoraban, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia
los que habían de ser salvos. Es decir, que cuando una persona camina hacia el cielo, lo primero que hace Dios es añadirla al grupo de salvados. Por eso el trabajo del enemigo es que tus pies, que mis pies, que los pies del creyente se logren deslizar a través de un convencimiento maligno de los demonios, donde la persona cree que ella no necesita reunirse, que ella no necesita tener un pastor, que ella no necesita tener un mentor, que ella no necesita hacer lo que Dios dice que haga, porque según ella está súper bien. Por eso dice la palabra, por tanto, es necesario que con más diligencia, este más está tildado, indicando que es un adverbio de cantidad, que prestemos atención, porque el apartarse completamente de los caminos de Dios no es algunas veces un acto inmediato. ¡Puf! Se apartó. No, es un proceso donde usted como cristiano va perdiendo el deseo de orar, va perdiendo el deseo de leer la palabra, o va perdiendo el deseo de ir a la iglesia. Va perdiendo el deseo de tener una comunión con sus pastores. Eso es algo que el enemigo va secando poco a poco. Es un procedimiento. La persona va siendo convencida que ella está bien, que ella está súper bien, que no necesita reunirse. Mientras que la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 10, 25. No dejando de reunirse, de congregarse. Hebreos 10, 25. No dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué adquirieron la costumbre? Porque ya sus pies se deslizaron para apartarse del cuerpo espiritual o místico de Cristo, porque Cristo es la cabeza del cuerpo. Y cuando una persona se aparta del cuerpo de Cristo, crea o no crea, está apartada del Señor, se está apartando del Señor. Tremendo esto, se está apartando del Señor. No porque yo escucho la palabra en mi casa, no porque yo... Sí, pero eso no es lo que Dios estableció. Juan 7, Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Y la Escritura dice que cuando Dios va a salvar a una persona, lo primero que hace es añadirla al grupo de adoradores de la iglesia. Entonces, por eso es maravilloso mirar cómo Dios nos advierte. Aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es ser una persona fría? Una persona fría es una persona que le da lo mismo, que ha perdido la vergüenza, que le da lo mismo que lo vean fornicando, que lo vean con un cigarrillo en la mano, o una cerveza, bailando. Le da lo mismo. Oye, esa no era la hermana, o ese no es el hermano. No, sí, de todas maneras yo estoy bien con Dios, porque yo en mi casa oro, ayuno, pero esto es una persona fría, es una persona que camina con el mundo. Una persona que ya no siente el calor de la palabra, el calor de reunirse con los hermanos, el calor de adorar a Dios, de ayunar, de hacer una vigilia. Ya perdió ese calor y está fría. ¿Qué es una persona caliente? Todo lo contrario, es la persona que aún motiva al pastor. Pastor, ¿qué pasó? Mire, pastor, estamos llegando muy tarde a la iglesia, pastor. Mire, pastor, no lo he visto evangelizando, no me ha invitado. Pastor, mire, es la persona caliente, es la persona que aún
es figura de Aarón y de Hur, que levantaban las manos de su pastor Moisés. Una persona caliente. Y una persona tibia es una persona que no es ni fría, porque no la ven en las cosas del mundo, pero tampoco es caliente. Dios no cuenta con ella, porque lo de ella es otra cosa. Es una persona convencida de que Dios se equivocó, que Dios está equivocado, que el pastor está equivocado y que ella no necesita hacer caso, porque para eso ella en su casa ora y lee la palabra. Mire, tremendo hasta dónde llega el enemigo a hacer un trabajo, una obra de arte diabólica en la mente de una persona. La persona empieza a tildar a Dios de mentiroso. Empieza a tildar al pastor. ¿Por qué? Porque la persona dice, no, pastor, es que aguante, es que usted muy bien sabe que yo tengo mis necesidades. Cuando una persona entonces convencida ya de que no necesita de Dios, ha entrado en un túnel de muerte. Hermano, aguante, pero es que acuérdese que ella como persona está lavando en su casa, está ayunando, está levantando las manos. Sí, pero la Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 5, que es el último capítulo, y los dos versículos de último, que es 19 y 20, dice, hermanos, ahí no se está refiriendo a cristianos, dice hermanos, perdón, a inconversos, está refiriéndose a cristianos, dice hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad. ¿Quién se puede extraviar de la verdad? Alguien que está en la verdad. Alguien que ha recibido la verdad. Alguien que fue rescatado de la mentira por la verdad. Dice, hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, caminaba en la verdad, predicaba la verdad, daba testimonio de cómo Dios lo había cambiado por la verdad. Pero resulta que la persona se extravió. Ahora, ¿qué quiere decir extraviarse? Dejar el camino correcto. Caramba, pero si yo, ¿qué me pasó? No sé qué me pasó, si yo iba tan bien, ¿verdad? Sí, pero el enemigo hizo un trabajo con un procedimiento muy lento, pero firme, de desánimo, de desaliento, y te convenció de que lo que tú hacías, cualquier cosa que hacías, era más importante que la recomendación del Señor. Entonces, ahí la persona se extravía. Dice que si alguno entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador, porque ya la persona se convirtió en un pecador no arrepentido, en un pecador igual que los del mundo. Sepa que si alguno hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Apartarse del Señor es empezar a transitar por el túnel de la muerte. Apartarse del camino de Dios, dejar la iglesia a un lado, dejar de caminar con lo que el Señor ha descrito en su palabra, es entrar en el túnel de la muerte. Dice Efesios capítulo 5, versículo 23, que Jesucristo es el cabeza de la iglesia. El cabeza de la iglesia. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Más adelantico dice, porque allí, un adverbio de lugar, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Es decir, hay una bendición corporativa. Cuando usted se reúne con los hermanos, usted recibe una bendición distinta al que recibe aquel hermano porque no pudo ir por alguna circunstancia, pero está buscando de Dios, pero no recibe la bendición corporativa. La bendición corporativa la recibe el cuerpo de Cristo. Lo dice la palabra, que hay una bendición que llega a la cabeza
cual es Cristo, y cae a la barba, el cual es el pastor, y continúa por los vestidos, por la iglesia, hasta el borde de las vestiduras, o sea, hasta la visita que está llegando, recibe una bendición especial cuando nos reunimos como iglesia. Cuando nos reunimos como iglesia. Amado, que tus pies no se sigan deslizando. Es decir, que no sigas siendo convencido de que Dios se equivocó, porque la razón la tienes eres tú. Que no se continúes con esa forma de pensar, porque sea, dice Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Acuérdate que tú nos apoyas la predicación cuando te suscribes o sugieres a alguien que se suscriba, tú te haces parte de este ministerio. Gracias por suscribirte. Quiero cerrar con la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos, está hablando de las personas que se dejaron convencer por los diferentes demonios de que Dios estaba equivocado y que no necesitaba una iglesia para caminar con Dios, se dejó convencer por los demonios. Y ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Salvador, Señor Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque son convencidos de que por el enemigo, de que no importaba apartarse de la congregación, que no necesitaban, porque ellos en su casa ayunaban y oraban. Cuando el reunirse y el caminar con la iglesia es algo establecido por Dios, no por los pastores. Dios fue el que estableció esta estructura espiritual. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Pero les ha acontecido, no es que les va a acontecer, les ha acontecido. O sea, la persona que ya se aparta de la iglesia del Señor, mire cómo dice, le ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el fango. Y es exactamente lo que dice Apocalipsis 3:16. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Amado, uno de los errores más grandes que podemos cometer es creer que Dios se equivocó. Y eso fue lo que convenció a Satanás, a Eva, que Dios estaba equivocado, con que Dios les dijo. Y Eva recibió ese dardo y creyó que Dios estaba equivocado. Amigo, quiero hacer una oración por ti. Padre, en la autoridad del Todopoderoso Hijo Eterno de Dios, la luz de tu gloria resplandece, destruye toda oscuridad ahora en la vida de mi hermano, de mi hermana, de esta persona que está escuchando. La luz de tu rostro destruye toda oscuridad, Señor. La presencia del Espíritu Santo ahora toca ese corazón, Señor. Las cadenas son rotas, las ligaduras son rotas, toda venda es quitada de sus ojos ahora. Y la mano del Todopoderoso es colocada sobre ti. La gracia de Dios te acompaña. Comprado fuiste con un precio muy alto. El precio de sangre, preciosa sangre, la sangre del Cordero Santo fue entregada para llevarte al cielo. Fue entregada para que vivas con Él en mansiones celestiales. A partir de ahora te encomiendo al Espíritu de Dios y declaro que el Todopoderoso en ti es victorioso. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros desde la ciudad de Cartagena de Indias.